CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 806, La medicina contra el egoísmo, quinta parte. Para iniciar, escuchemos Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Doctor, continuamos con nuestra serie sobre el tema del orgullo y agradecemos a Jung Hunt y a todo su amable equipo de Esperanza para el Corazón, pues todo el aporte, el soporte, el apoyo que generosamente comparten con nosotros y nos sirve como una base para enriquecer enormemente estos programas basados en los artículos que ellos publican a través de su serie Claves Bíblicas para la Consejería del Ministerio Esperanza para el Corazón. Queremos verdaderamente extenderles nuestra más alta gratitud y también dar gracias a aquella gente del público que se toma el tiempo de escribir un correo, de mandarnos un mensaje a través del Facebook o de nuestro correo visión2020internacional@msn.com. Siempre recibimos con mucha alegría sus mensajes. Y nos animan mucho a escuchar de nuestro radioescuchas. Hemos estado hablando del orgullo y hemos visto que el corazón del hombre tiende a ser orgulloso por naturaleza. Y esa naturaleza muchas veces se encuentra cobijo en causas externas. Sí, por ejemplo, seguir el concepto del éxito del mundo. Un mundo abocado a los logros, a la aceptación, a la riqueza. También encuentra cobijo en ese deseo natural de tener una autoestima alta, pero sin Dios, haciendo a un lado a Dios. O tratarse de liberar de la culpa del pecado por medio de logros personales. Sí. O sea, ahí entra la autojustificación, el tratar de hacer buenas obras, el perfeccionismo. Claro. Y otro aspecto es que por naturaleza también tendemos a concentrarnos en nosotros mismos. Y fíjate que la manera de pensarlo es que aquí lo importante es sentirme bien, sentirme orgulloso, ¿ok? Sentirme importante. ¿Por qué? Porque trabajo duro para tener una vida exitosa. O sea, lo ven desde el aspecto humano y secular completamente, sin poner a Dios en sus vidas. Sin embargo, sin considerarlo para nada. El aspecto bíblico nos lleva a una situación totalmente diferente, en donde se busca el éxito, pero no como producto de un esfuerzo personal, sino como el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Ese verdaderamente es el éxito. Me encanta lo que dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y luego todavía nos hace mayor énfasis aclarando: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Una persona que vive con estos rasgos de carácter, wow, no solamente es exitosa, es una persona brutalmente feliz. Y fíjate que hay un pasaje también allá en Santiago 4:6 que nos dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, ¿pero qué? Da gracia a los humildes. Así es. Y yo creo que esto nos va a llevar a hacer una
reflexión muy importante sobre el fariseo y el publicano. ¿Cómo ves? Al inicio del programa escuchábamos este pasaje, Lucas 18, a partir del versículo 9, en donde hay dos hombres. Sí, sí. Y estos hombres representan dos actitudes. Una es la actitud del orgullo, la cual se puede manifestar de diferentes maneras. Hay orgullo centrado, por ejemplo, en los logros académicos. Así es. Hay orgullo en las riquezas económicas. En el conocimiento. Mucho, sí. Hay En la orgullo educación, sí. en logros deportivos, pero también hay orgullo como orgullo espiritual. Ah, qué interesante. Y este ¿verdad? puede tener cara de una cosa muy piadosa, muy provechosa, pero es tan pecado y tan orgullo como cualquier otro. Fíjate, allá en el versículo 9 dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Para empezar, de entrada, mira, ahí está, que dice, tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Vivimos en un mundo en donde se nos vende con mucha frecuencia la idea de que nosotros debemos de confiar en nosotros mismos. Y es cierto que debe de haber una sana confianza en nosotros. Seguro. Pero esa sana confianza no está basada bajo ninguna circunstancia en las cosas que nosotros solemos o podemos o somos capaces de llegar a hacer por nuestra propia fuerza, sino en lo que Dios es capaz de hacer en nosotros a pesar de nosotros Ahora, mismos. eso es madurez. Pero cuando hay esa falsa confianza, te lleva a la inmadurez y te lleva a la inseguridad. Tenemos vidas tan frágiles. Uy, sí. De un momento a otro se nos ve arrebatada la salud, la vida misma. Realmente es una falacia, es un espejismo el creer que tenemos las cosas en nuestra capacidad. Y que las podemos controlar y que vamos a lograrlo y que lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa? El fracaso está enfrente de nosotros. Esto nos debe de llevar no a una derrota, a una consigna o a una condena, sino nos debe de llevar a una confianza, pero en Dios. Ahí está la clave. Estamos escuchando La Medicina contra el Egoísmo, quinta parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y le recordamos a todos aquellos que amablemente nos escuchan que pueden escuchar una vez más este programa o cuantas veces quieran en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Búsquenlo como La Medicina contra el Egoísmo. Doctor, el orgullo espiritual es la marca de este hombre. Así es. Él confiaba en su propia justicia, pero en contraste, el otro hombre de esta historia, que es un hombre pecador, que es un hombre que se siente miserable por su condición espiritual, nos dice en el versículo 13 de Lucas 18, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador». Fíjate, ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras estaba orando. Ahora, se golpeaba de dolor, o sea, se sentía mal. Sí. Y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, porque soy pecador». O sea, él aceptaba su condición y le pedía a Dios que tuviera misericordia de él, mientras que el otro... Claro. Sí. El otro se jactaba.
Sí. Porque se creía muy puro, se creía muy santo. De hecho, se escucha con cierta frecuencia la frase, se dan golpes de pecho. Y eso es exactamente lo que está haciendo este hombre. Sí, es cierto. Aquí la situación está que este hombre se está dando literalmente golpes de pecho porque tiene una profunda consternación en el corazón. Y la frase se utiliza en otro sentido. Personas que no están consternadas, personas que verdaderamente no están arrepentidas, sino que solamente simulan hacerlo, entonces tienen hacen algún desplante o algo que pone en evidencia su espiritualidad, entre comillas, y a eso se le denomina, se dan golpes de pecho, cuando en realidad es otra cosa. Sí, no, Cristo les dijo sepulcros blanqueados, o sea, les dijo, yo creo que nunca se les va a olvidar lo que Cristo les dijo, porque les dijo hipócritas, o sea, abiertamente y públicamente lo dijo. Ahora, a este hombre, fíjate que en el versículo 13, ¿cómo se refiere a los demás? Dice, dos hombres, espérame, la primera parte, versículo 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y, ahí está la clave, despreciaban a los demás. Esta es una segunda característica de una persona que tiene orgullo. Aún en el área espiritual, mira con desdén a otros, los ve como menos, sí. Los ve con inferioridad, se siente superior, quizá porque tiene un poco de más conocimiento bíblico. Ahora, en el aspecto de este cobrador de impuestos, reconoció su indignidad ante Dios. Fíjate, porque él dice, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Ten misericordia de mí, o sea, no merezco ni siquiera levantar mis ojos al cielo, no lo merezco porque soy un pecador. Sí. Fíjate que hay contraste entre este cobrador de impuestos y el fariseo. Ahora, el fariseo, completamente dominado por el orgullo espiritual, por ese egoísmo con cara de piedad, viene viene caminando y evidenciando su corazón, dice en el versículo 11 de Lucas 18, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Fíjate la oración que hizo este fariseo. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. O sea, lo vio de lejos y hasta lo apuntó. Yo no soy como ese que está ahí agachado y que no puede levantar su rostro al cielo. Yo me imagino a este fariseo levantando las manos y mirando hacia el cielo. Te doy gracias, Señor. O sea, y quiero pensar que oraba a una voz altísima al grado que separado de los demás lo escuchaban muy bien. Sí, y ese hombre lo escuchó a él. Sí. De que está diciendo, y no soy como ese cobrador de impuestos que está ahí. Pero de nuevo, ¿qué hizo el cobrador de impuestos? Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Soy pecador. Reconocía su pecado. Reconocía. Qué fácil es reconocer el pecado de otros. Y cuán difícil llegar a la condición de este hombre humilde. Otra cosa, en el versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. ¿Cómo la ves? O sea, era una persona digna de imitación. Según él. A su juicio, claro. Sí, según él. En el versículo 14 ahonda diciendo, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Esto es lo que Jesucristo finalmente destaca de este pasaje. ¿Por qué? Porque el publicano, el cobrador de impuestos, al humillarse, Dios lo levantó. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.